Es obvio que ninguno de nosotros, y yo no soy la excepción, ninguno planeamos estar predicando en un contexto en el cual nuestros templos estuvieran vacíos, en el cual tuviéramos que usar los medios a través de la tecnología para comunicarnos. Pero la realidad es que estamos haciendo ajustes, y los ajustes que estamos haciendo para nosotros son justificables, son recomendados simplemente por el objeto de los ajustes, que para nosotros es precisamente la persona de Jesucristo. No hacemos ajustes nada más por hacer ajustes. Inclusive hemos escogido esta primera carta de Pedro porque Pedro escribe en un contexto en el cual él está hasta cierta manera advirtiendo o está anunciando a la iglesia de que vienen situaciones que van a requerir ajustes. Vienen situaciones en las cuales va a llevar a la iglesia a reconocer que en un contexto de dificultad, en un contexto en el cual nunca antes visto a lo mejor para la vida del cristiano, en muchas de las ocasiones en este tiempo, tiene o debemos de hacer este tipo de ajustes. Este tipo de ajustes de los cuales Pedro está hablando tienen que ver o tienen que llevarnos a pensar dos cosas que quiero que pensemos. La primera de ellas es que Cristo es el ejemplo supremo de esos ajustes. Y en este caso, cuando hablamos de ese ejemplo, estamos hablando de que los ajustes que vienen necesarios para la iglesia hace 2000 años es el sufrimiento y es la persecución. Estamos leyendo de literatura que es de antigüedad, la cual para nosotros, al verla como documentos históricos, nos ayuda a confirmar que esta es la realidad. La audiencia de Pedro y Pedro como escritor inspirado por el Espíritu Santo, ellos la están viendo como un presente y como un futuro, lo cual es obvio que es mucho más difícil de verlo porque ahora que estamos atravesando esta temporada en la cual esta etapa como comunidades, como naciones, como mundo, nos encantaría hablar de este virus como algo del pasado. La realidad es que es un presente. Entonces, Pedro, hablando en ese contexto en el cual está viviendo él, los ajustes que le está pidiendo que haga la iglesia están basados no solamente en la realidad, que es sufrimiento y persecución que vienen, pero en el objeto de esos ajustes, que es la persona de Cristo. La segunda cosa es de que si esto es verdad, que hoy lo vemos como una realidad, de que tiene que ser Cristo la razón por qué hacemos lo que hacemos, es que eso implica que la iglesia hace 2000 años es llamada a simplemente unirse, adoptar, fusionarse con, en este caso, en inglés es la palabra worldview, con la perspectiva como Cristo va a procesar el sufrimiento y la persecución, y esta que es probablemente una de las cosas más difíciles es de adoptar la actitud de Cristo. En la Biblia encontramos diferentes cartas del Nuevo Testamento que tienen ese sentido de advertencia. El apóstol Pablo, hablando por ejemplo a los colosenses, a los efesios, a los gálatas, está dando un sentido de advertencia. Viene sobre ustedes, y muchas veces no era tanto sufrimiento y persecución, aunque lo era también, pero venían falsas doctrinas, venían situaciones en las cuales iba a confundir a la iglesia. Conforme leemos la primera carta de Pedro, yo quisiera que pensáramos en ese tipo de advertencias, las cuales para nosotros es una realidad. Estamos pasando una temporada, una situación bastante difícil, y en lo personal, estoy hablando de mi persona y espero que sea una experiencia comunitaria o de todos, es de que a mí me forza a regresar a cómo es que Cristo, en este caso porque es del que estamos hablando, Cristo, cómo es que Él enfrentó el sufrimiento y la persecución. Y en otras palabras, no me opongo a unirme a Cristo en su perspectiva y en su actitud, simplemente como lo hizo. Yo creo que Cristo, la manera en que lo hizo es que Él regresó a la palabra de Dios. Y en mi manera de entenderlo, en mi manera de procesar esto, es que yo quiero regresar a lo que Cristo vino a cumplir, o lo que Cristo vino y lo que Él basó su vida, que es la palabra de Dios. En el libro de Génesis, por ejemplo, cuando tratamos con respecto de la creación del mundo, tiene que ser filtrado a través de dos palabras. La primera de ella no es tanto, o dos preguntas, no es tanto cómo sucedió y cuándo sucedió la creación, que son preguntas legítimas, pero no creo que el autor de Génesis se hizo esas preguntas. Estamos hablando de que en el libro de Génesis la creación viene de la pregunta ¿quién lo hizo? Y la segunda es ¿por qué lo hizo? Estas dos preguntas, si podemos verlas como el preámbulo del libro de Génesis, que es crucial para entender el resto de la Biblia, nos va a ayudar a entender que en momentos como estos, en momentos donde hay sufrimiento, donde hay una epidemia, en momentos cuando vemos negocios que literalmente están siendo devastados por la economía, el momento en el cual estamos viendo enfermedad como una realidad tangible, el momento en el cual el pánico y el temor nos está inundando, las preguntas que nos hagamos en cómo navegar esto, regresando a que el punto de la historia es ver cómo
es ver a Cristo como el ejemplo supremo y ver cómo Él navegó estas situaciones, tenemos que hacernos las preguntas correctas con respecto a ello. La primera carta de Pedro, yo creo, estoy convencido, viendo a la iglesia hace 2000 años y viendo la iglesia hoy en día, es que nos ayuda a navegar esto con las preguntas correctas. Esto lo sabemos por experiencia. Cuando la pregunta es equivocada, probablemente la respuesta va a ser equivocada. Es por eso que dije hace un momento, con respecto a Génesis o la creación, la pregunta no puede ser en Génesis cuándo fue la creación llevada a cabo y de qué manera, los detalles que queremos ver. Estas son las preguntas que creemos que Génesis está respondiendo a ello. En nuestra condición, yo quisiera llevarlos a pensar con respecto al sufrimiento y la persecución de hace 2000 años. La realidad de nosotros hoy en día es que las preguntas con respecto a Dios, y la gente se lo va a preguntar, muchos no lo preguntamos, es si Dios existe. Si hay un Dios, si realmente Dios existe, Dios es amoroso, Dios es compasivo, Dios amó al mundo, Juan 3:16, ¿por qué sucede lo que sucede? Lo que Pedro va a responder con respecto a esta pregunta, que es legítima, si estamos cuestionando la existencia de Dios, no es que solamente Él existe, pero Él es soberano. Y Cristo obviamente va a ejemplificar esto y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta es una pregunta legítima, esta es la manera en que Pedro va a responder. Dios es soberano, Dios está en control de las cosas. Dios literalmente está moviéndose a través del sufrimiento de la iglesia hace 2000 años, a través de la persecución en la iglesia. Dios, ¿cómo lo sabemos? Bueno, parte de ello es que 2000 años después aquí estamos, ¿no es cierto? No estamos aquí porque la cosa mejoró y porque la cosa siempre fue la ideal para que la iglesia funcionara y se moviera y avanzara. La iglesia avanzó y la iglesia se movió y estamos aquí 2000 años después simplemente por la soberanía de Dios, que en su soberanía Él usa la condición del hombre. La otra de las preguntas es, otra vez hablando de la existencia de Dios, y espero que estas preguntas las escribamos o podamos hablar de ellas esta tarde o cuando comamos juntos como familia. No es solamente si Dios existe, la pregunta es en medio del sufrimiento si yo le importo. Y bueno, en cuestión de la importancia, porque estoy basando estas preguntas en la primera carta de Pedro, no solamente Dios va a responder con su soberanía, y lo vamos a ver ahorita eso, pero la otra es que la carta de Pedro habla mucho o enfatiza mucho la cuestión de la escatología, del final del tiempo, de cómo termina la historia de nuestro mundo. Y en este caso, cuando hablamos de la importancia, si la pregunta no es tanto si Dios existe, pero la pregunta es si le importamos, Pedro va a responder y dice, le importamos tanto que Él regresa un día por nosotros. Es por eso que para la generación de Pedro, la iglesia hace 2000 años, pensar en el retorno de Cristo no lo veían como algo, en otras palabras, la Biblia está escrita, siempre fue escrita, predicamos esta mañana entendiendo que el retorno de Cristo no solamente es inminente, pero en cualquier momento sucede. Entonces, lo que Pedro va a tratar de llevar a cabo esta mañana es que si esto es verdad, que espero que lo veamos como algo verdad esto, ¿qué significa? Bueno, eso es lo que significa. Y si otra vez tienen su Biblia ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, empieza Pedro introduciendo y declarando algo que es extremadamente importante. Él dice, yo soy Pedro y soy apóstol. Soy separado, soy mandado, fui seleccionado. Y esa selección es que está basada en quién lo seleccionó o quién lo comisionó. Inclusive esta palabra muchas veces Jesús la usa para referirse a sí mismo como el mandado de Dios, como el Mesías prometido. Entonces, esta autoridad con la cual Pedro está hablando en un contexto donde la iglesia hace 2000 años cuestionaba esto por la persecución, por el sufrimiento, donde la iglesia veía que el retorno de Cristo se atrasaba y no había restauración del reino como ellos lo entendían. En ese contexto, alguien tiene que hablar con una autoridad que hasta cierta manera usamos esa terminología que le pertenece a alguien más, que ha sido acreditada por alguien más y es la persona de Cristo. Entonces Pedro está hablando con una autoridad apostólica, con una autoridad en la cual viene de Cristo y aquí es donde empieza el reto para la iglesia hace 2000 años y empieza el reto para nosotros. Necesitamos escuchar esto, es de que habla de su persona basada en el objeto de su apostolado, en el objeto de su autoridad, no basada simplemente en la autoridad de él, pero quién le dio esa autoridad. Pero la otra cosa es que él está hablando a los elegidos, los cuales irónicamente son extranjeros.
Y aquí es donde para mí empieza el reto. Y si esta mañana estás batallando para creer que Dios existe, para creer que Dios es soberano, si esta mañana has llegado al punto en el cual dices, antes creí en Dios, ahora no solamente no creo que exista, pero no creo que le importa yo a Dios. Esta conversación es legítima por las circunstancias que vivimos, porque cuando veo la autoridad que Pedro está teniendo, con el cual él va a hablar a la iglesia, habla a un grupo de personas que estas dos palabras para mí son una contradicción de términos. Porque si tú eres parte de la elección de Dios, si tú eres parte del Dios que no solamente existe, pero eres soberano, si tú eres parte de la familia de Dios, la cual tú le importas, si Él viene por ti un día, viene por su iglesia, esta palabra es irónica, esta palabra no debe de existir. Porque si algo debe de suceder para los que somos parte de la familia de Dios, debemos ser parte del reino de Dios de la manera en que no seamos extranjeros, no seamos advenedizos, no estemos dispersos a través de lo que se le llama la cuestión, regresando al Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con la diáspora, con los exilios, tanto del reino del norte, el reino del sur. ¿Qué es el punto aquí? El punto es simplemente esto. El punto es que el concepto de elección, el concepto de ser predestinado, el concepto de que Dios ha elegido a personas, en este caso a alguien de una manera personal y colectiva como el pueblo de Dios, no implica que no vamos a ser afectados por la realidad de este mundo. Por lo tanto, en medio de sentirnos extranjeros, de sentirnos en un momento en el cual, una vez más, nos sentimos donde por alguna razón cuestionáramos la soberanía de Dios, por alguna razón cuestionáramos la existencia de Dios, en medio de todo ello, sí, nuestra condición como extranjeros, nuestra condición en el padecimiento tiene que estar basada en algo soberano. ¿Qué implica ello? Bueno, otra vez, si están tomando notas o están siguiendo la conversación, dejemos bien en claro, no la condición de nosotros, pero de dónde viene la elección de Dios. Y la elección de Dios, o la doctrina de la elección, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue elegido para servicio. No fue elegido para evadir el ser extranjeros. No fue elegido para evadir el sufrimiento y en este caso la persecución. No fue elegido el pueblo de Dios para simplemente vivir el modelo o la idea preconcebida que si yo soy parte de la familia de Dios debe de pasarme esto, esto y esto, y no debe de pasarme esto, esto y esto. Sí, en el Antiguo Testamento la doctrina de elección es para servicio. En el Nuevo Testamento la doctrina de elección es para salvación. Que si ustedes combinan estas dos experiencias de ser elegido por Dios para servir y ser elegido por Dios para salvación, es simplemente que mientras estemos en la tierra, mientras naveguemos una cultura, una generación, un mundo en el cual hay sufrimiento y hay persecución, la meta, el objeto, la razón es simplemente crecer en similitud a Cristo. Entonces voy a decir esto una vez más, sí, la implicación no es tanto de que si somos parte del pueblo de Dios es para evadir el sufrimiento, la persecución, es simplemente que todo aquel que ha sido elegido por Dios, y la elección simplemente significa ser salvo, es lo que estoy diciendo, todo aquel que pertenece a la familia de Dios es simplemente para entender que cuando la prueba se hace presente, tenemos la habilidad sobrenatural dada por Dios de tomar nuestra condición de servir cuando la situación no conduce a una vida de servicio, cuando la situación es de ser salvo y nos sentimos afectados por el mundo. Sí, la diferencia es que tenemos la habilidad dada por Dios a través de su Espíritu de usar nuestra condición, nuestra fragmentación, nuestro sufrimiento para crecer en similitud a Cristo. Creemos que la autoridad de la Biblia está basada en lo que el autor dijo y lo que la audiencia entendió de lo que el autor dijo. Ahí está basada la autoridad de la Biblia. Por lo tanto, otra vez, esto a lo mejor suena atractivo, a lo mejor algunos ya le cambiaron de canal y ya no me están escuchando. No sé cuál sea el caso aquí, pero déjenme nada más decirles cómo es que esta audiencia procesó y entendió lo que está diciendo Pedro. El judío en este tiempo veía la vida a través de dos eras, a través de dos etapas. Es como percibían la Biblia, la vida. Y en este caso la veían como la era presente o esta era, la era en la que estamos viviendo. En este caso Pedro hablando a una generación en la cual esta era gobernada por una dictadura o por un gobierno, una monarquía foránea, que en este caso estamos hablando de los romanos, donde había sufrimiento y persecución, y creían que en la venida del Mesías venía una era futura. Entonces, el judío, que típicamente muchos
Muchos de la audiencia son judíos, muchos son gentiles, pero la perspectiva de las personas que creían en Dios veían la era presente como una era en la cual eventualmente terminaría con la llegada de Mesías. Mesías llegaría, restablece el reino que se perdió al principio por Génesis capítulo 3 y eventualmente empezaría la era de justicia. El problema que encontramos a través de este mensaje de los apóstoles, el problema va a ser básicamente en que estas eras no estaban una al lado de la otra, dividida por la venida del Mesías. El problema de las eras es que se empalmaron, porque lo que los judíos se les olvidó, o los judíos no supieron, o los judíos por la persecución y por el sufrimiento, trágicamente se les olvidó que Cristo tenía que venir 2 veces a esta tierra. Nosotros llamamos a eso la Navidad, que es su primera venida, y llamamos en este caso la segunda venida eventualmente en el futuro. ¿Qué es el punto aquí? El punto es simplemente esto, que cuando pensamos en la instrucción que está dando con respecto a crecer en similitud a Cristo, el crecimiento en similitud a Cristo es el producto de que hoy en día, ellos hace 2000 años y nosotros estamos en medio de las 2 eras. Estamos en medio de la situación donde Cristo ya vino y su reino ha sido establecido, pero Satanás reina como el príncipe de esta era. De tal manera que, una vez más, por favor, esto es extremadamente importante, el sufrimiento y la persecución, que son la realidad de esta audiencia hace 2000 años, el sufrimiento, las calamidades, que es nuestra realidad esta mañana, tiene que ser procesado no a través del sufrimiento y la persecución, lo cual es importante, y no queremos sufrir, no queremos padecer, y es legítimo eso, pero tiene que ser procesado a través de cómo Dios está orquestando esto, porque dijimos al principio que Dios no solamente existe, pero es soberano. No solamente le importamos, pero en la era por venir, Él regresa por segunda vez. La pregunta es, ¿qué hacemos en medio de, qué hacemos mientras ya está presente el reino de Dios, pero no ha sido consumado? ¿Qué hacemos cuando yo sé que soy parte de los elegidos, en el sentido de que soy salvo, pero a veces no me siento como salvo? ¿Qué hacer cuando estoy orando al Señor por ser sanado y el reporte del doctor dice que no hay esperanza para mí o que la sanidad no es una realidad tangible? ¿Qué hacer al respecto? Es ahí donde tenemos que recordar, una vez más, tenemos que recordar que a la luz de la palabra de Dios, ese sufrimiento y esa persecución tienen un propósito, y el propósito es simplemente desplegar la soberanía de Dios y vivir la vida en medio de esas 2 eras, en medio de esto de que ya está presente pero no ha sido consumado, está presente pero viene por segunda vez Cristo. Es que vivimos y tomamos decisiones entendiendo que nuestra morada, que nuestra estancia en esta tierra es transitoria, que las enfermedades, que son la realidad de nuestro mundo, es simplemente algo que por encima de todas las cosas tiene que desplegar estos 2 principios. En lo que me queda de tiempo esta mañana, quiero llevarles al segundo versículo, donde el apóstol Pedro expande esta conversación de una manera que solamente Dios puede hacer a través de sus apóstoles, donde dice según la previsión. Es la cuestión de es el entender del plan de Dios que está preparado, anticipado desde antes de la fundación del mundo. La previsión es simplemente entender que a Dios no le sorprenden los virus, no le sorprende esta condición que estamos viviendo a manera global. A Dios no le sorprendió la persecución ni el sufrimiento de la iglesia hace 2000 años. A Dios no le sorprendió que su hijo tuviese que ser crucificado, eventualmente mutilado, crucificado y eventualmente puesto en un sepulcro. Sí, Dios es el Dios el cual, como Padre, porque le importamos, su soberanía es tal, de tal manera que esta mañana estamos hablando simplemente de cómo Dios se mueve a través de la historia. Voy a decir esto una vez más porque esto es extremadamente importante. Si esto es real, esta mañana tenemos que afirmar que el Dios de la Biblia lo ve a través de la previsión. ¿Qué significa ello? Esto es lo que significa, que para Dios siempre ve la historia como un presente. Una vez más, Dios siempre ve la cuestión del tiempo, y uso la palabra historia porque nosotros no podemos pensar ni procesar la vida sino sola y exclusivamente a través del tiempo. Pensamos en cronología, pensamos en cómo avanzan los días, las horas, y soñamos con que pronto pueda haber una vacuna en contra de este virus. Pensamos en la manera en que se está moviendo la historia. Si para Dios siempre ve la historia a través del presente.
Y lo interesante de esto, porque eso es extremadamente importante, y aquí es donde quiero hacer tal vez un paréntesis y de alguna manera llamar la atención de unos con otros en este aspecto. En lo personal yo me pongo un poquito nervioso cuando veo el sufrimiento que hay en las naciones, en los pueblos, en los países, en las familias, y de alguna manera conectarlo como que si esto fuera un castigo de Dios, como si esto fuera una llamada de Dios al mundo, a la iglesia, a sus hijos. Y es obvio que hay implicación de ellos a cierta manera, no lo alcanzo a entender esto, pero todo lo que quiero que entendamos con respecto a que el Dios de la Biblia no está limitado a la cronología de nosotros, esto es lo que quiero que pensemos, que la gracia de Dios es aquella que no está basada en un mejoramiento de la conducta del hombre. De que en cuestión del Dios que con previsión, que conoce el futuro, es el Dios que no le sorprende lo que está por venir ni lo que está sucediendo hoy en día. Es el Dios que su gracia no estuvo basado en el hecho de pensar y decir, ok, te he amado, te voy a amar, te voy a restaurar, porque yo veo la historia como el presente basado en lo que eventualmente te vas a convertir. Y eso es extremadamente importante porque para nosotros, hablando de la doctrina de elección, hablando de la cuestión de aquellos que hemos sido elegidos por Dios y que tenemos la habilidad de responder a esa elección en salvación, es entender que la salvación del hombre no está basada en una conducta que mejore en el futuro. La salvación del hombre no está en la cual simplemente oramos y decimos, ayúdame a ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor nieto, y en eso basamos que estoy salvo porque he mejorado y he cambiado. La salvación del hombre está basado en una transacción legal que me posiciona, nos posiciona como hijos de Dios en un estatus legal. No está basado en la conducta, no está basado en que Dios de antemano anticipa, sabe las cosas y permite que sea la persona salva o trae personas a su salvación por lo que la persona va a hacer eventualmente, pero está basada en una transacción legal. Esta transacción legal con respecto a la salvación simplemente involucra esto. Esta es la transacción legal, es que el hombre legalmente tiene que arrepentirse. La transacción legal implica que el hombre legalmente, no estoy diciendo si sentimos la necesidad de arrepentirnos, los sentimientos son importantes, entenderlo es importante, las emociones son importantes, pero estoy hablando de una condición de legalidad, y ahorita voy a explicar eso, por qué la importancia de la legalidad, pero legalmente tengo que arrepentirme, legalmente tengo que creerle a Dios. Tengo que creer que todo lo que hemos hablado es real. Legalmente tengo que aprender a obedecer, independientemente si siento obedecer. Y legalmente, en el contexto de hace 2000 años, la iglesia, en el contexto de nuestro hoy en día, el tirar la toalla no es opcional. Otra vez, a veces sentimos que queremos tirar la toalla o debemos de tirar la toalla. A veces sentimos que esto no tiene sentido y que no nos está llevando a ningún lugar. Todo esto es lo que implica la salvación del hombre, es lo que implica la doctrina de la elección, es lo que implica el contexto para poder filtrar que nuestra generación, nuestra era no está a la par, sino que están empalmadas. Esto es lo que me va a ayudar a navegar el sufrimiento y, en este caso, las calamidades. Pedro tiene una manera en la cual está alentando a la iglesia porque esta previsión es la cuestión legal, pero luego observen la implicación de ello. Ok, Dios transiciona, Dios crea, Dios produce esa legalidad donde de ser hijos de las tinieblas pasamos a ser hijos de luz, donde de ser hijos de Satanás somos hijos de Dios, donde somos hijos de perdición, ahora somos hijos de justicia, de la justicia de Dios. Pero ahora Pedro va a ampliar qué significa ello. Y dice Pedro, esto que estoy hablando, que es un evento, es una transacción, es un suceso cuando la persona abre su corazón a Cristo, ahora tiene que convertirse en un estilo de vida. Por lo tanto, dice, mediante la obra santificadora. Ya fuimos hechos justos, ahora tenemos que crecer en santificación, la cual es la obra no de la persona. Una vez más, sí, no estamos hablando de que la persona cambie, mejore, sane, se reconcilie, evite el divorcio, evite ciertos hábitos. Estamos hablando de la obra exclusiva que está obrando ahora constantemente, no solamente como el evento, pero ahora como un estilo de vida del Espíritu de Él. Y esto lo que produce en el hombre no produce simplemente una mejor conducta, produce ahora una actitud de obediencia, la obediencia a la cual es exclusivamente a Cristo. Entonces, nuestra obediencia tiene que estar basada no en la necesidad de cambiar, no en la necesidad de mejorar, no simplemente obedezco porque si obedezco Dios me va a bendecir, si pedimos perdón como nación, Dios va a sanar la tierra. Está diciendo
diciendo de que la obediencia está basada en el objeto de la obediencia. La obediencia está basada en Cristo, y observen esto, y de esa manera ser redimidos por su sangre. ¿Qué estamos diciendo? Eso es lo que estamos diciendo simplemente. Estamos diciendo que así como estos componentes de la salvación, de arrepentirse, de fe, de obediencia y de perseverancia, son un evento, la persona es salva en el momento en que esa transacción legal se lleva a cabo. Yo entrego a Cristo mi pecado, Él entrega a mí su justicia. En momentos de persecución, en momentos de calamidad, esa transacción legal va a empezar a ser cuestionada, diluida, confundida, y para muchos de nosotros vamos a pensar que la hemos perdido, porque la situación no cambia, porque entramos al cristianismo con ideas preconcebidas en las cuales pensamos, si yo soy hijo de Dios, si Dios existe, si a Dios le importo, y sacamos nuestras conclusiones. Entonces esto, aunque tiene una implicación legal, el apóstol Pedro está diciendo, esa implicación legal ahora tiene que tener una implicación cotidiana. Y es lo que estamos leyendo. Esa implicación cotidiana es que el arrepentimiento, aunque inició en una transacción legal, de acuerdo a Pedro, tiene que convertirse en un estilo de vida, donde nuestro arrepentimiento ya no es para salvación. Nuestro arrepentimiento es de que ahora que caminamos con Cristo, en medio de la persecución, ahora que soy cristiano, en medio de la calamidad, reconozco que el problema del hombre no es su conducta. El problema del hombre no son los hábitos que tiene. El problema del hombre no es simplemente que no guardó su distancia social. El problema del hombre desde el principio de la creación es que cometimos traición cósmica. De que el problema del hombre no es el hombre, el problema del hombre es Dios. El problema del hombre es la santidad, la justicia, la grandeza de Dios. Entonces, como cristianos, necesitamos de alguna manera dejar de comunicar, de pensar, de sentir que ese es el producto de karma, que ese es el producto simplemente de que no hicimos caso y nos está yendo mal. Sí, entre más buscamos, caminamos, abrazamos el evangelio, entre más navegamos la disfuncionalidad del hombre, más tenemos que entender que el problema no es nuestra condición. Todo esto es temporal, esto es pasajero. El problema del hombre es que desde el principio de la creación, esa traición cósmica no fue accidental, fue con propósito, fue con alevosía y con desventaja. De que decidimos literalmente las tinieblas en lugar de la luz. De que en medio de la advertencia que Moisés le da al pueblo de Dios en el capítulo 27, 28, 29 de Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida, ellos deciden deliberadamente entregarse a la idolatría. Esa es nuestra historia. Por lo tanto, una vez más, en cuestión de estilo de vida, esto es lo que tenemos que descubrir constantemente. En inglés decimos get over yourself. O sea, no se trata de nosotros, se trata de lo que le hicimos a Él. La segunda cosa es que como estilo de vida, en medio de la persecución y de la calamidad, es que ahora no se trata de no tirar la toalla, no se trata de simplemente mantenerme fiel y seguir adelante y todo eso. Ahora se trata de adoptar, de recibir, de disfrutar, de ejercer la fidelidad, no la mía, no la de la iglesia, pero la fidelidad de Cristo. La pregunta es: ¿qué tan fiel fue Cristo? Sabemos la historia, ¿no es cierto? Fue fiel hasta la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Entonces es la fidelidad. Mi fe, nuestra fe, tu fe, nuestra fe colectiva, personal, tiene que traducirse en fidelidad, no la de nosotros, la de Cristo puesta en mí. Obviamente la obediencia es extremadamente importante, porque la obediencia que recibimos en la transacción legal fue el ser acreditados con 33 años de su obediencia ha sido puesta en mí. Su perspectiva y su actitud, que es lo que dijimos al principio. Y lo último es esto, es que si la iglesia, escuchen esto, si la iglesia perseveró hace 2000 años, y aquí estamos después de ello, ¿verdad? Aquí estamos, 2000 años después, aquí estamos. Somos el producto de la perseverancia de hombres y mujeres. Como iglesia, 107 años sobre esta ciudad. Fue fundada esta iglesia, First Baptist, y es la perseverancia de ellos, de aquella generación. Hoy en día tenemos que entender que la perseverancia de toda iglesia, todo cristiano, todo matrimonio, todo joven, todo niño, está basada en el Dios que escoge en sus designios, en su soberanía, preservarnos. Si Dios no decide preservarnos, nosotros no tenemos la habilidad de perseverar. ¿Qué estoy diciendo? Que el autor de este libro, llamado Pedro, es aquel que no perseveró. ¿Recuerdan la historia? La noche que Jesús fue entregado. ¿Cuántas veces le va a negar? No una, no dos, 3 veces va a tirar la toalla. Y en medio de su falta de arrepentimiento, de su falta de, estoy hablando de Pedro, de fidelidad, en su falta de obediencia y en su falta de perseverar, el Dios de soberanía, ¿qué es lo que hace? Va a preservar a Pedro. ¿Por qué lo hace? No lo sé. Solamente estoy agradecido porque lo hace esta mañana. Conforme oramos este día, quiero que simplemente vean que esta
esta transacción legal manifestada en un estilo de vida, es donde Pedro simplemente concluye diciendo esto: que abunden en ustedes, no la falta de sufrimiento. Y me encantaría que Pedro dijera: si ustedes hacen esto de la transacción legal y el estilo de vida, lo cambian y lo adoptan y cambian su estilo de vida, donde reconocen que el problema no es tus errores que has hecho, pero es la atracción cósmica porque Dios es santo. Si ustedes son fieles como Cristo, ustedes adoptan el estilo de vida de Cristo y simplemente aprenden a perseverar, es donde ahora va a abundar en ustedes la sanidad, la restauración, el llevarse bien, el no pelear. Todo lo que está diciendo Pedro, lo que está prometiendo Pedro, es que en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, lo que va a abundar es simplemente la gracia y la paz. ¿Puede Dios sanar nuestra nación físicamente, espiritualmente? Él es soberano, Él lo puede hacer. ¿Puede Él simplemente disipar todo el temor que hay y poder restaurar la vida a lo que llamamos normal? Sí, sí lo puede hacer. ¿Lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Es obvio que no tengo respuesta a ese tipo de cosas, pero lo único que puedo afirmar en una mañana como esta es entender que la promesa es la gracia y la promesa es la paz de Dios. La invitación esta mañana es simplemente esto: ¿has conocido? ¿Has abrazado? ¿Estás dispuesto a recibir la gracia de nuestro Dios? ¿Has llegado al punto en tu vida en el cual deseas la paz del Dios de la Biblia en condiciones como las que estamos viviendo? Espero que esta mañana el Espíritu de Dios esté motivando, llevando a cabo la condición de buscar esta gracia y esa paz en un día como este. Si tú tienes ese deseo de encontrar, de abrazar, de conocer esa paz, esa gracia, quiero invitarte a que simplemente hagas una oración conmigo esta mañana. Y en medio de todo lo que hemos hablado, simplemente concluyamos que su gracia y su paz estuvo disponible hace 2000 años y lo está esta mañana también.